Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la situación de Twitter, o Twitter, como gusten decirle. Bueno, pues empecemos por el principio. Empecemos por un poco de contexto. Twitter o Twitter es una red social basada en texto o algo muy similar a lo que le podemos llamar como microblogueo. Es una red social donde tienes un límite de caracteres que, según recuerdo, la última vez estaba en 280, según recuerdo, la última vez, quizás ya es más. Y pues Twitter surgió hace varios años, por ahí el 2006-2007, y poco a poco fue ganando mucha popularidad. Tiene mucho poder sobre temas políticos o de situación actual o temas muy relevantes para el mundo. De hecho, que quizás en otro video podemos hablar mucho más del tema de que un país inició su independencia gracias a esta red social. Pero bueno, cerrando paréntesis, punto y aparte, estamos hablando del contexto de qué es Twitter, ¿no? Pues Twitter tiene 4 fundadores principales. Entre ellos, el que más nos interesa o el nombre que más va a sonar es el de Jack Dorsey. Jack Dorsey es parte de los fundadores de Twitter y por muchos años fue el CEO. ¿Por qué nos interesa Jack Dorsey? Por la simple y sencilla razón de que por todos los años que él fue el CEO, pues básicamente Twitter tuvo un crecimiento nulo o muy lento. No avanzó como otras redes sociales, pongan de ejemplo Facebook, Instagram, TikTok o las que quieran. Entonces, hablando un poquito de Jack Dorsey es el de los fundadores de Twitter, fue el CEO durante muchos años, y este personaje, llamémosle así porque sí es un personaje, se le conoce por toda su ideología así medio hippie, es muy fiestero o era muy fiestero. Le gustaba mucho el tema de experimentar con ciertas sustancias, es bien sabido, es un tema popular y es tan excéntrico que tiene su propia isla privada donde él vive y desde donde pretendía manejar toda la compañía. Entonces es evidente que por eso el crecimiento de Twitter pues siempre se vio afectado, ¿correcto? Si tu cabeza, tu CEO no está al pendiente de la organización, es prácticamente imposible que crezcas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque llegó el punto o el día, que eso sucedió ya no hace mucho, que pues todos los accionistas y demás cansados de esta situación, pues se decide despedir a Jack Dorsey por su mal desempeño como CEO de Twitter. En esta onda de que te vas Jack Dorsey, llega el nuevo y tal, pues resulta que sale el famoso Elon Musk, que abro un pequeñísimo paréntesis porque estoy segura que la mayoría de ustedes saben de quién estoy hablando, pero por si no saben de quién estoy hablando, pues es nada más y nada menos que el dueño y fundador de Tesla y de SpaceX. Elon Musk es básicamente el Iron Man de nuestros tiempos, ese millonario excéntrico con poderes de querer ir al espacio y demás. Ese es Elon Musk, no quieran ver otra cosa. Entonces, ¿por qué estamos hablando de él? Porque básicamente no hace mucho tiempo, o sea, hace algunos meses, un par de meses máximo, pues empieza Elon a hacer público su interés por comprar esta red social. Cabe destacar que el señor Musk o Elon es un fiel usuario de Twitter. Él tiene mucho tiempo donde la mayoría de sus anuncios o sus noticias o sus movimientos los da a conocer mediante Twitter. A él le gusta mucho esta red social y la usa bastante. Entonces él empezó con la especulación en Twitter de que pues iba a adquirir esta red social. Y todo este movimiento se dividió en 2 vertientes básicamente. Uno, la positiva o la buena. Digamos, todas aquellas personas que veían la luz al final del túnel y que decían, sí, todo lo que este hombre toca lo vuelve oro, entonces quiere decir que ahí viene la evolución para Twitter, que se le va a poner al nivel a las otras redes sociales, que quizás va a entrar a temas más experimentales con contenido, etcétera. Entonces, pues estaba el rayo de la esperanza o de la luz en Twitter, donde la mayoría de las personas estaban muy ilusionadas con el tema de la compra. Pero por otro lado, tuvimos a la gente de Elon, o sea, los accionistas de Tesla, de SpaceX, etcétera, que pues vieron todo lo contrario, es decir, dijeron, no, a nosotros no nos parece esta situación. ¿Por qué? Porque este señor, al lugar de estar dedicando su tiempo, sus pensamientos, su esfuerzo y su todo en las empresas que nosotros tenemos nuestro dinero invertido, resulta y resalta que se va a poner a tener un nuevo hobby que se va a llamar Twitter y le va a dedicar menos tiempo o le va a quitar atención a nuestras empresas en las cuales nosotros estamos invirtiendo. Y entonces, para no seguir haciéndoles el cuento largo, pues resulta y resalta que la acción de Tesla
cayó y cayó bastante. Ahorita más adelante les voy a decir exactamente cuánto dinero perdió Elon Musk en el valor de sus acciones. Él inició con esta intención de querer comprar Twitter, lo hizo muy público, incluso ya tuiteaba qué cambios querían ver las personas, preguntaba hacia encuestas y tal, todo con el fin de pues hacerle cambios a la red social una vez que fuera de él. Y cabe mencionar que Elon Musk hacía mucho énfasis en el tema de la libertad de expresión. Él estaba enfatizando muchísimo que Twitter iba a ser un área libre de libertad de expresión. De hecho, en alguno de los videos del canal toqué el tema de cómo había esta preocupación por parte mía y de varios expertos en redes de cómo iban a dejar un espacio 100% libre de expresión en Twitter. Sí, pues bien, alguien tiene que controlar el bien y el mal, ¿correcto? Entonces, recapitulando, Elon empezó a hacer muy público la situación, empezó a prometer un espacio completamente libre de expresión, empezó a preguntar qué cambios les gustaría a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente ya todos lo veíamos como un hecho. Y si no me creen, vayan a mi Instagram, @golgamkt. Incluso yo hice un post básicamente asegurando la compra. Todos lo veíamos venir, todos veíamos que Twitter iba a pasar a ser del imperio Musk. Resulta y resalta que, como les decía hace ratito, esto le costó muchos millones a Elon. Alrededor de 3.200 más menos. Es decir, la pérdida en sus acciones fue aprox de un 11%. ¿Por qué? Por estas preocupaciones que ya les comenté anteriormente. Entonces, para no hacerles el cuento largo, en todo este tiempo, Elon Musk había dicho que iba a comprar Twitter por $44,000 millones. ¿Sale? No se les olvide esta cifra, ténganla en mente. Y todos nos quedamos hace unos meses con esta noticia, esperando que todo sucediera como debía de suceder, que Elon Musk tomara poder sobre Twitter y que entonces el universo de Twitter fuera maravilloso. Pero resulta y resalta que hace cuestión de semanas, podría decirse, pues que dijo la mamá de Elon que siempre no. Elon Musk anuncia que siempre no va a comprar Twitter, que se retira de la oferta. Y toda esta situación despertó un montón de temas que ahorita vamos a desmenuzar uno por uno. Primero, de parte de Elon Musk. Número 1. La versión oficial de Elon Musk para retirarse de la oferta de comprar Twitter fue que, número 1, no le quisieron proporcionar toda la información sobre bots. Él no tiene información sobre el número de cuentas falsas que existen en esta red social. Ojo, que en caso de ser cierto, este dato sí es relevante. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que lo que tú me estás vendiendo, lo que dices que vale tu compañía, pues evidentemente en una red social sobre todo, pues es el número de usuarios, ¿correcto? Entonces, si tú me dices que de tantos millones de usuarios todos son personas reales, pues quiere decir que el valor de tu red social es bastante alto. Pero si de todos tus millones de usuarios que dices que tienes hay un gran porcentaje de bots o de cuentas falsas, pues ¿qué crees? Tu red social no vale lo que dices que vale. Que ese es el punto de Elon Musk para cancelar su compra. Y por otro lado tiene uno segundo que no tenemos muchos detalles en sí, pero también argumenta que pues hubo algunos despidos de ejecutivos, etcétera, y que pues esto rompe con el trato que él tenía en cuanto a la compra, ¿no? Número 1, me tienen que dar toda la información que yo necesite para asegurarme que mi compra está bien hecha. Y número 2, pues la gente que está ahí tiene que continuar o tiene que ser parte de este equipo que yo quiero formar y con el cual voy a lograr todo lo que me propongo, ¿no? Ojo, esa es la versión oficial de Elon. Ahora, hay un fuerte rumor en el multiverso que dice básicamente que a Elon Musk ya no le alcanza para comprar Twitter y que esa es la razón por la cual se está retirando de la oferta, pues de compra, por así llamarla. ¿Por qué no le alcanza? Esto no quiere decir que yo estoy afirmando que Elon Musk se volvió pobre o que ya no tiene dinero, nada por el estilo. Simplemente la cantidad de acciones que él tenía a disposición para poder hacer la compra, etcétera, pues hoy en día ya no vale lo mismo, vale mucho menos. Entonces quiere decir que para poder comprar Twitter él tendría que vender más acciones, perder más poder, etcétera. Entonces básicamente los que saben y los que conocen a Elon saben que eso no va a suceder, que él no va a perder poder sobre sus empresas, que él no va a perder pues el tema de liquidez y de acciones, etcétera. Entonces pues básicamente dicen por ahí en el multiverso, insisto, que esa es la razón o la verdadera razón por la cual Elon pues está echando para atrás de alguna forma, ¿no? Y pues por último, el tema de el valor de Twitter. Ese es otro punto súper importante. Hoy en día Twitter,
ya no vale lo mismo que valía cuando Elon hizo su primera propuesta de comprarlo. Es decir, como les vengo diciendo, ¿no? Súmenle el tema de las cuentas falsas, súmenle la pérdida de acciones, súmenle el tema de una posible recesión, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces básicamente Twitter ya no vale lo que valía hace unos meses cuando él tenía toda la intención de comprarla y pues que dijo su mamá que siempre no y que ya no quiere. El problema de todo esto es que pues tú no puedes decir que vas a comprar algo y luego decir que siempre no. Pues se hace mediante un proceso donde el board o la... Se me fue la palabra en español. El board, donde la... Discúlpenme, en este momento no estoy iluminada, no recuerdo cómo se dice la palabra board en español. Bueno, el board. Si me acuerdo al final lo pongo. Bueno, y entonces básicamente ellos tienen que aprobar la compra. Elon tuvo una carta compromiso de hacer la compra con el valor que estipularon, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que todo está por escrito y formalmente que Elon iba a adquirir la red social. Entonces básicamente cuando Elon Musk dice, ¿saben qué? Siempre no voy a comprar Twitter, nunca me dijeron la cantidad de bots que había y entonces pues yo mejor bye, sale, me despidieron a fulanito y perenganito, ya mejor me retiro de esto, gracias por todo, tan amigos como siempre, que viva la vida y viva la paz. Pues que voltean los ejecutivos de Twitter y le dicen, ¿qué crees? Usted tiene que cumplir con su palabra porque lo tenemos por escrito. Usted ya nos dijo que nos compra, ahora nos compra. Y básicamente pues Twitter decide demandar a Elon Musk para que se efectúe la compra y el gobierno obligue a Elon a hacer la compra. Entonces si se fijan, estamos tratando de un tema súper voluble, volátil, relevante en el mundo para nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de un multimillonario que quería tener su propia red social, que toda la vida él dijo que quería una, consiguió una a la venta, hizo la promesa de comprarla, que dijo su mamá que siempre no y que la red social le dijo, no, ya contábamos con ese dinero, ya contábamos con esos planes, ahora te vienes, ¿no? La junta o el comité de Twitter pues también dice, oye, no, que este señor no nos compre, nos va a afectar y no puede suceder así, lo tiene que cumplir. Entonces, pues lo que se busca es que haya un juicio donde el gobierno obligue a Elon Musk a concretar esa compra con el precio y el valor de acciones y todo que está estipulado en esa carta de intención de compra. Y en lo último que vamos de este gran tema, que estoy segura que no va a ser la última vez que platiquemos de él, pues es que Elon entonces contrademanda a Twitter y les dice, no te voy a comprar, número 1, y número 2, menos con el valor de las acciones y menos con el dinero que acordamos, porque ¿qué crees? La mayoría de tus usuarios son cuentas falsas, me despedís de estos ejecutivos y todos los argumentos que ya les vengo platicando, ¿no? Básicamente, también se dice en el multiverso que Elon, y esto no es ningún secreto, Elon tiene mucho poder y es muy cauteloso sobre las acciones que realiza. Por ejemplo, no me voy a meter mucho en ese tema, pero todos sabemos que, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas, cuando Elon tiene alguna opinión o hace algún comentario referente a alguna cripto, eso puede ser que la cripto suba o la cripto caiga. Él tiene mucho poder en el mundo digital, por decirle de alguna forma. Entonces, se dice que Elon está más que enterado que se viene una gran recesión. Así es, que pues la economía del país vecino del norte nuestro pues va a entrar en recesión. Entonces, en el tema de una recesión, aguanta porque ahorita no es momento de tomar decisiones. Entonces, básicamente, con todo este poder político que tiene Elon y con todo este poder que tienen sus acciones y su palabra, pues se dice que él básicamente detuvo la compra, no porque no le alcanzara, no porque hay mucho bot, no porque esto, sino por el tema de la recesión que está por venir, pero que al final del día no tienes que ir soltando la sopa poco a poquito, ¿no? Al final del día, sean peras o sean manzanas, hoy hay una guerra entre Twitter y Elon Musk y esa es una realidad. Uno que ya no quiere comprar la red social y el otro que le dice, no, me tienes que comprar porque me lo prometiste. Este juicio va a empezar el 17 de octubre. Probablemente en un par de meses vamos a tener el tema fresquecito y vamos a tener un montón de actualización y novedades. Así que no descarto
que este sea el único o último video hablando de este tema. Y pues así está la cosa, ¿no? Por último, les agradezco una vez más todo el apoyo que me brindan, aquellos que me ayudan a compartir este contenido en sus redes sociales y sobre todo aquellos que me ayudan a consumirlo. Les invito a que me vayan a seguir en mis redes sociales, @golgamkt. Me encuentran en casi todas las redes sociales, sobre todo en Instagram. Recuerden que estoy muy activa en Instagram, que tengo la dinámica de preguntas y sobre todo la mayoría de estos videos se van a grabar basado en lo que a ustedes les interesa conocer. Entonces por ahí vayan y estaremos en contacto para que me digan de qué podemos ir hablando. ¿Sale, vale? Nuevamente agradezco muchísimo todo el apoyo. Que tengan un excelente día, una excelente semana, un excelente mes. Nos vemos muy pronto. Bye bye.